Sí, ok, ya estamos en vivo. Hola a todos. Me da mucho gusto estar con ustedes compartiendo desde mi página con todos ustedes, con las personas que están aquí en pantalla, Jesús Herrera, Valdemar Ayala y por supuesto el doctor Mauricio Beuchot. Estamos a punto de iniciar la presentación del libro. Eh, Kierkegaard y su dialéctica antológica. No sé si se alcanza a ver. De todos modos, ahorita va a salir el nombre del libro, va a salir el nombre del autor, vamos a tener datos de dónde pueden conseguir el libro, todos los que nos están viendo en este momento. Bienvenidos todos. Iniciamos la presentación del libro que estamos haciendo en conjunto Quintanilla Ediciones y una servidora, Teresa Muñoz. Me gustaría, me gustaría dar la palabra a los presentadores, no tomar yo tanto tiempo porque finalmente yo nada más soy la persona que está moderando. Y bueno, voy a presentar a nuestro primer presentador, valga la redundancia, que es Jesús María Herrera Aguilar. Estoy dando el nombre completo. Nos está acompañando desde Tijuana, Baja California, según tengo entendido ahorita, ¿verdad, Jesús? Así es. Bueno, él tiene estudios de filosofía y latín, estudió en el Instituto de Formación Sacerdotal de la Arquidiócesis de México, filosofía y latín en la Universidad Intercontinental en la Ciudad de México, teología y griego en el Instituto Superior de Estudios Eclesiásticos en la Ciudad de México y es licenciado en ciencias religiosas por la Universidad del Valle de Atemajac en Zapopan, Jalisco. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, Jesús, para presentar este libro. Te doy la bienvenida y te doy las gracias y te doy la palabra. Adelante. Muchas gracias, Teresa. Muchas gracias, Valdemar, por la confianza y es un gusto, doctor Mauricio, pues estar reunidos por este medio que pues en medio de esta situación que estamos viviendo, la tecnología nos ayuda. Bien, pues este texto del doctor Mauricio Beuchot que pues nos presenta la obra de este pensador Soren Kierkegaard, pues es un texto que se hace accesible, pues tanto para quien se inicia en esto de el mundo de la filosofía, como para los que pues ya eh, tienen un camino recorrido. Este texto se coloca dentro de lo que en filosofía, pues técnicamente nosotros llamamos existencialismo, que pues es una escuela o corriente filosófica que eh, comienza pues desde finales del siglo XVIII, todo empieza a tomar auge en el siglo XIX, etcétera, y quiere recuperar, y sobre todo en la persona de Kierkegaard, sobre todo en el pensamiento de Kierkegaard, quiere recuperar a la persona, quiere recuperar a la persona, recuperar en el sentido de que había quedado en el olvido. El texto del doctor Mauricio Beuchot siempre es muy didáctico, muy didáctico, eh, en cuanto a darnos siempre el esquema más completo del tema o del autor a tratar. Siempre la obra del doctor Mauricio Beuchot por eso trasciende, por eso gusta, por su accesibilidad, por tener una prosa muy accesible y a la vez muy esquemática. Insisto, si estamos iniciándonos, no, la obra nos sabe tomar de la mano para saber cuáles son los elementos eh, más importantes que hay que considerar, neurálgicos,
centrales de un autor, en este caso de Kierkegaard, ¿verdad? Por eso es una obra que hay que difundir, y por eso la estamos difundiendo, ¿verdad? Por estos medios. La filosofía existencialista, hay otros presentadores que dicen literalmente que Kierkegaard, pues es el primer existencialista, el padre del existencialismo. Y eso, de algún modo, se encuentra explicado en la obra del doctor Beuchot. Se encuentra explicado, se encuentra enfatizado, porque curiosamente existencialistas tan conocidos, tan manejados en las distintas facultades de filosofía actualmente, y más allá del ámbito filosófico, por su proyección literaria, como es Heidegger, como es Jean-Paul Sartre, pues el doctor Beuchot ahí enfatiza cómo ellos son lo que son y cómo han trascendido en el pensamiento contemporáneo gracias precisamente a Kierkegaard. También una cosa que yo no le había puesto mucha atención y aprendí en este libro es pues allí algunos pinceladas que nos deja el doctor Beuchot en cuanto a un paralelo muy interesante que hay entre Kierkegaard y Freud, ¿verdad? Quizás solo lo veía como que pudieran compartir un contexto antirracionalista, pero bueno, ahí se glosan más elementos por los cuales a través de Kierkegaard podemos también entrar en el terreno de Sigmund Freud, ¿no? Que pues es muy importante no solo en filosofía, también en psicología y pues obviamente en el ámbito del psicoanálisis. Bueno, es un texto por demás didáctico, etcétera. Quiero pasarme a otro orden de ideas que también se enfatizan en esta obra, donde el doctor Beuchot ya presenta de un modo más amplio a Kierkegaard, porque, bueno, pues, hay que decir que el doctor Beuchot pues ya había dado había hecho algunas presentaciones sobre este autor en torno a la dialéctica, y cómo su propuesta denominada hermenéutica analógica pues también se ha alimentado mucho del pensamiento de Kierkegaard. La dialéctica pues me parece que es uno de los temas en los que más se enfatiza en este texto, la dialéctica, e insisto, de un modo muy accesible y didáctico nos hace entender dos grandes diferencias de la dialéctica. Que la dialéctica, si no estamos como muy familiarizados con el término, hay que entenderla en su sentido más original, primigenio, que es diálogo. Y la dialéctica nace en los griegos como diálogo, y es algo muy, muy enfático en la obra, y es una dialéctica que nos hace entender el doctor Beuchot a través de su obra, que es la que se supone en la obra de Kierkegaard. La dialéctica nace como diálogo. Presentamos siempre a Sócrates como el padre de la dialéctica, porque, bueno, recordemos que en la antigüedad el conocimiento pues no se transmitía como hoy, por una tradición escrita, más bien era por una tradición oral. Y cómo se construye el conocimiento, cómo se accede al conocimiento, pues mediante el diálogo. Y esta dialéctica, este diálogo es de inclusión.
esa es la característica de la dialéctica original griega iniciada por Sócrates. Luego se sistematiza con Platón y finalmente pues tiene su gran madurez en la lógica de Aristóteles, que la lógica de Aristóteles pues ya es la dialéctica hecha ciencia, ¿no? Pero luego la dialéctica sufre el gran problema de perderse, se pierde la dialéctica y se puede decir que lo opuesto a la dialéctica, si dialéctica es diálogo, lo opuesto al diálogo es el monólogo. Y el monólogo es como la clave, ¿verdad?, del racionalismo, a partir de Descartes sobre todo. Entonces el diálogo se pierde con la modernidad. El diálogo se pierde con la modernidad. Y el monólogo pues lleva implícitamente la exclusión. Se pierde el diálogo como inclusión y entonces se empieza a trabajar, quizás no sé hasta dónde inconscientemente, la exclusión como criterio de pensamiento. Y ese es el problema de la modernidad, que de hecho va a cuajar, a materializarse pues en la idea de política que hay en la modernidad, sobre todo en esta última parte de madurez de la modernidad, que es la Ilustración. Entonces, el siglo XIX viene a ser muy crítico de todo ese racionalismo, de todo ese monólogo, de toda esa exclusión, y uno de los pensadores que quieren romper con esa idea de monólogo exclusivo, que obviamente en política, en el ámbito de la política es donde pues más consecuencias tiene, porque pues una política de exclusión, ¿verdad?, siempre conduce a estos extremos muy individualistas o que masifican a la persona, se pierde la persona. Entonces Kierkegaard, allí es donde ubicamos el aporte y la propuesta de Kierkegaard, en que quiere recuperar el diálogo como inclusión, la persona como un sujeto dialógico, incluyente, y más aún en el ámbito de la existencia. No es ese sujeto abstracto, moderno, racionalista, sino concreto, que necesita darle sentido a la vida. Y por eso hay que ir a la obra de Kierkegaard, y por eso necesitamos también quien nos introduzca a la obra de Kierkegaard, y pues definitivamente que el texto del doctor Beuchot nos da el esquema, el panorama, etcétera, para abordar, profundizar, pero más aún también desarrollar. Es decir, el texto del doctor Beuchot pues no solo es una presentación del autor, es una profundización en las tesis del autor, pues aplicando esta metodología que pues es lo de él, lo que es una metodología en la que muchos nos hemos formado y nos seguimos formando, que pues es la hermenéutica analógica. En el texto, obviamente, como en toda la obra del doctor Beuchot, se nos forma en cómo, ¿verdad?, manejar, aplicar, y para poder profundizar en la lectura y en la reflexión de un autor. Pues grosso modo, este sería la presentación que de mi parte, ¿verdad?, hay al respecto de esta obra del doctor Beuchot, a la que hay que acceder, y con ella pues también tenemos una muy buena introducción a la filosofía y muy accesible, y alimento para el alma, alimento para el espíritu, ¿verdad?, dentro de este contexto, técnicamente decimos posmoderno, de crisis de sentido, y definitivamente que estos autores como Kierkegaard y la misma persona del doctor Beuchot,
pues con su obra nos ayudan a atender esta situación existencial. Y pues enhorabuena por la editorial que está promoviendo este trabajo, porque pues está ejerciendo una muy buena labor atendiendo, ¿verdad?, a esta necesidad urgente de la persona en este contexto de crisis de sentido en la que vivimos. Muchas gracias. Pues muchas gracias, licenciado Jesús Herrera. Luego tiendo mucho a decir nada más el nombre Jesús Herrera, pero bueno, la gente que está en mi Facebook ya me conoce, pido una disculpa. Muchísimas gracias, Jesús Herrera. Y ahorita que dices de, bueno, como introducción a la filosofía y esta manera de leer bueno, de leer a Kierkegaard y acercarse. También quiero comentarles que el libro, aparte, está muy bonito, eso me toca a mí anunciarlo, está muy bonito, tiene una letra, una tipografía bastante amable para los que empiezan a leer también, y bueno, aparte es un libro cosido, cosido a mano, si no me equivoco, Valdemar, y ahorita Valdemar ya me dirá si te equivocas o no te equivocas, y bueno, sobre todo la portada muy llamativa. Entonces, y el contenido, ¿verdad? O sea, el contenido y el exterior le hace honor al contenido. Le agradezco muchísimo a Esteban Montes que nos está viendo, no alcanzo a ver quién más nos está viendo, Dolores Quitarilla también, por supuesto, y antes de cederle la palabra a Valdemar Ayala Gándara, voy a leer un poco de su currículum. Él es poeta, promotor cultural, profesor universitario, museógrafo, crítico de artes visuales y de cine y editor. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Valdemar ha publicado reseñas, artículos y poemas en diferentes medios impresos y electrónicos locales, estatales y nacionales. Cabe decir que Valdemar ahorita está en Saltillo. Estamos aquí muy diversos. Tenemos a Jesús desde Tijuana y Valdemar en Saltillo. Valdemar fue seleccionado dentro de la Antología Nacional Poetas de Tierra Adentro 3, editada por Econaculta en el 97, y en la antología Estos son mis papeles, del Seminario Permanente de Literatura Francisco José Amparán, seleccionada por el coordinador del mismo, Julián, y presentada por la Secretaría de Cultura de Coahuila dentro de la Feria Internacional del Libro Guadalajara 2016, en diciembre de dicho año. Asimismo, quedó seleccionado y premiado en la convocatoria Palabras Migrantes, convocada en el 2017 por el Fondo Regional para la Cultura y las Artes del Noreste. Valdemar también es autor de los libros de poemas Juegos Cruzados, del Instituto Coahuilense de Cultura, colección La Fragua, Cifrada Permanencia de lo Efímero por el Instituto Municipal de Cultura de Saltillo, colección Acequia Mayor en el 2015, y Sanación, Agua Creada, por Ediciones Oblicuas, colección Alejandría Poesía en Barcelona, España, en coedición con la editorial Pape y la Secretaría de Cultura de Coahuila 2016. Valdemar también fue poeta invitado al cuarto encuentro internacional de poesía Manuel Acuña Jaime Sabines, 90 aniversario, convocado por el gobierno del estado de Coahuila a través de la Secretaría de Cultura de Coahuila y la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal en agosto del 2016. Textos de su autoría han sido traducidos al inglés, francés, alemán y portugués. Y por supuesto que le damos la bienvenida y le doy las gracias por acompañarnos en la presentación de este libro. Adelante, Valdemar Ayala. Muchas gracias, Teresa. Muchísimas gracias, Jesús, por haber aceptado estar en esta presentación. Y sobre todo, muchísimas gracias al doctor Mauricio Buchote. Como bien señalas, Teresa, estamos en 4 ciudades distintas. Hace unos segundos o minutos dejé de verlos. Tal vez ustedes también dejaron de verse y de verme. ¿Por qué quiero hablar de esto? Porque uno de los temas capitales de este libro, y no me dejará mentir, importante
autor, su destacadísimo intelectual mexicano, autor que es Mauricio Buchot, es el tema de la angustia. Yo sentí angustia al dejar de verlos. Entré dentro de digamos, un prolegómeno de desesperación y dije, la primera presentación de Quintanilla Ediciones en línea, no puede ser que nos esté pasando esto, pero recordé que estamos en 4 puntos muy distantes en la geografía nacional y que esta es una tarde de lluvias, hace un rato llovía en Saltillo de manera muy intensa. Así que estos factores son de carácter dialéctico. Estos factores de alguna manera pueden ser vistos como ingredientes, como condimentos para hablar de un libro que tiene estas características. Y la angustia y la desesperación me han hecho decidirme por el tono irónico, que también es uno de los rentes que nuestro autor desarrolla en el libro, la posibilidad de que la dialéctica que establece vínculos entre contrarios y la analogicidad que parte de una premisa muy semejante, una oportunidad de convivir. Así ha sido todo el proceso de este libro. Me toca, sobre todo a nombre de la editorial de Quintanilla Ediciones, platicar un poquito la historia del libro, agradecer de nueva cuenta públicamente. Quiero pensar que frente a una audiencia mucho mayor de la que lo haya hecho hasta este momento, agradecer la bondadosa disposición de Mauricio Buchot, insisto, un intelectual de primerísimo nivel, de amplio reconocimiento nacional e internacional, que nos haya permitido ofrecer nuestros servicios como editorial y hacer posible este producto que tú ya enseñaste a cámara, Teresa, pero que yo no puedo dejar de hacerlo. Aquí está, porque sí, perdón, pero sí es un libro muy bonito. Este libro es un desarrollo, es un que se produjo a partir de la bondadosa disposición de Mauricio para permitirnos a nosotros como editorial publicarle su siguiente título. Y este libro tiene ciertas características que yo quisiera destacar. Hay 10 apartados, desde la introducción, pasando por Kierkegaard, su vida y el instante de la existencia, contexto filosófico de Kierkegaard, la angustia de Kierkegaard, la ética de Kierkegaard entre la situación y la ley, la dialéctica en Kierkegaard, el sentido de la tragedia en Kierkegaard, analogicidad e iconicidad en Kierkegaard, las conclusiones y el robusto aparato de referencias bibliográficas. Son 208 páginas. Hablar del objeto es hablar del proceso, y el proceso editorial tuvo distintos momentos en los cuales fue verdaderamente para mí como editor de contenidos de Ediciones un lujo, una oportunidad realmente muy, muy gozosa, tanto en el actual como en el trato humano, porque aquí abro un paréntesis, y esto ya se lo había esbozado a Mauricio en alguna ocasión, pero lo voy a decir más explícito, y ya lo dije hace unas semanas, Teresa, cuando me diste la oportunidad de platicar contigo sobre este título en tu espacio en Radio Torreón. Mauricio, te quiero decir frente a mucha gente, quiero pensar, que soy tu fan desde hace muchos años. Y lo soy porque, sin ser filósofo, como ya se mencionó en este currículum, los conceptos de la hermenéutica analógica, desde que tuve oportunidad de conocerlos, me sedujeron profundamente como profesor de comunicación, como profesor que imparte apreciación y crítica cinematográfica. Y ahí me detengo rápidamente porque ¿qué sería de un aficionado al cine o de un crítico de cine que no pudiera ventilar
las relaciones, como ya estupendamente Jesús hace unos minutos, dialógicas, las relaciones que engranan entre un director y otro director, entre una película y otra película, entre incluso una actriz y un actor que pueden a lo largo de una serie de filmes establecer una especie de metareferencialidad acerca de lo que significan icónicamente como representativos de una estética y de un espíritu de época. Ese tipo de planteamientos yo tuve oportunidad de explorarlos y me parece que fueran herramientas de acercamiento a mis alumnos en gran medida gracias a la hermenéutica lógica. Así, este texto, desde que yo vi que el planteamiento era encontrar la especificidad del autor con lo que es tu trabajo en el ámbito filosófico, específicamente de la hermenéutica analógica, me pareció, como bien señalaba también Jesús, de un enorme potencial didáctico, con una gran capacidad de permitir a los lectores encontrar dentro de la historia de vida de Kierkegaard, dentro de las singularidades, dentro de una relación amorosa, por ejemplo, que se ve de alguna manera interrumpida por una serie de dudas de carácter existencial. En esta parte del libro eres muy preciso y a la vez muy sugerente, muy poético. Da la impresión que esta relación amorosa que decidió interrumpir Søren Kierkegaard planteó latentemente una latencia de un amor para siempre, no solamente hacia ella, sino de esa chica que eventualmente se casa con otro, con relación que podía tener por el filósofo danés. Así que los materiales que tú entretejes y que se entretejen en el libro resultan muy atractivos porque hacen entender cómo a partir de la historia de vida se parte hacia una conceptualización y una lectura crítica, dialógica que hace Kierkegaard en su momento con la herencia de la tradición filosófica. Yo estudié la mitad de la carrera de economía, además, y al estudiarla en una universidad pública de las características de la UAM, la tendencia era absolutamente marxista, además, desde luego, con una referencialidad hacia la herencia que reciben Marx y Engels del pensamiento hegeliano. Cuando yo me encontré este comparativo entre la dialéctica de Hegel, una dialéctica que parte de esta triada de tesis, antítesis, síntesis, a esta visión que tú desarrollas y que tú planteas en el pensamiento de Kierkegaard, me pareció también un hallazgo bien poderoso. Esta idea de que Kierkegaard es un filósofo, como señalaba estupendamente Jesús, muy humano, muy auténtico en términos emocionales, en términos desde luego potencial, y eso le permite entender de una manera tal vez menos esquemática que la dialéctica tradicional hegeliana, una dialéctica de convivencia de contrarios. Y esa convivencia de contrarios para mí fue motiva a desarrollarla dentro del proceso del libro, de cómo darle forma al libro. Y aquí quiero comentar algo que también en su momento platicaba yo con Teresa, del trabajo creativo de darle al libro. Y yo recuerdo como un momento especialmente satisfactorio en términos profesionales, el haber platicado con nuestra directora del área de diseño, Jazmín Esparza, de lo que podría construirse como imagen dentro del libro. Y localizó el que es como el retrato de Søren Kierkegaard que realizó su hermano, que era dibujante y que está en las Galerías Reales en Copenhague, Dinamarca. Esa imagen, la imagen básica que conocemos de Kierkegaard, se convirtió en materia prima de una suerte de ejercicio de reconstrucción y de deconstrucción. A ver si logro poner como se debe. Y se trabajó el rostro de Kierkegaard
se reinventó, se reconstruyó a partir de trazo grueso hecho digitalmente. Entonces, pareciera ser que este proyecto, este feliz proyecto, todo el tiempo ha visto convivir estos contrarios desde una perspectiva dialógica que permitiera una síntesis, no, sino más bien una convivencia. Y esa convivencia creo que es la clave en una etapa como la que nos ha tocado vivir. Por eso, cuando iniciamos esta coyuntura, esta cuarentena a nivel generalizado, al menos en nuestro país, sabes que en otras partes del mundo ya tenían más tiempo en esta circunstancia, a mí me pareció muy importante que Quintanilla Ediciones está en proceso de editar este libro tuyo, este libro del doctor Mauricio Buchot, porque este libro realmente nos otorga la posibilidad de reconfigurar nuestra interiorización del proceso de aislamiento social, de distanciamiento social que hemos estado viviendo. Hubiera sido apasionante si a Søren Kierkegaard le hubiera tocado vivir esta época, y qué nos hubiera planteado en términos de las circunstancias, de la angustia, de la desesperación y de la capacidad de hacer este proceso desde lo estético a lo ético, a lo místico, que es otro de los grandes ejes que hay en el libro. Estos estadios que paulatinamente van creando una suerte de capa de humanidad cada vez más compleja, cada vez más rica y cada vez, creo yo, ¿por qué no decirlo?, más dispuesta a reconocer su verdadera dimensión de lo humano, ¿no? Entonces, parece que es un libro, aparte de muy bello estéticamente, con un trabajo que tú lo mencionabas, Teresa, sí está cosido, pero aquí abro rápido un paréntesis, porque este libro está cosido porque el impresor se emocionó. Sonará un poco extraño. No estaba contemplado que fuera cosido, era pegado, un excelente pegado hot melt que le diera un cuerpo suficiente. Le gustó tanto el libro al impresor que decidió que lo iba a coser. Y yo tengo la impresión, sinceramente, que ese tipo de cosas no suelen suceder. Es así que creo que esta aventura, a través del pensamiento de Kierkegaard, que el doctor Mauricio Buchot nos ha permitido, digamos, navegar, ha tenido todas estaciones felices. Por eso nosotros es un orgullo de poderlo presentar. También poderlo ofrecer en prácticamente las plataformas, en las tiendas en línea más importantes que existen: Amazon, Gandhi, Barnes & Nobles, Scribd, que es una plataforma donde se paga cuota para acceder a textos de primer nivel, Mercado Libre. Parece que ya estoy haciendo el comercial, pero vuelvo a lo mismo. De alguna manera, estas tiendas muchas veces como que son selectivas entre sí. Aquí tenemos oportunidad de ofrecerlo al público interesado en todas ellas simultáneamente. También por ahí hay, al menos a nivel como encapsulado, potenciado, un proceso dialógico. Yo les agradezco mucho de verdad la oportunidad. Insisto, para nosotros en la editorial es motivo de orgullo haber trabajado con el Mauricio Buchot. Lo que me da más gusto es que ahí tenemos dos libros del doctor Mauricio Buchot que vamos a explorarla, a concretar, eso espero. Y también dedicados a sendos grandes exponentes de la historia del pensamiento occidental, ¿no? Pero ya no voy a decir de quiénes son, porque del plato a la sopa. Muchas gracias y muy buenas noches. Bueno, pues muchas gracias, Valdemar. Ya hiciste tú el comercial que me tocaba a mí, pero ustedes pueden ver en pantalla algunas de las páginas en donde pueden adquirir este libro. También por ahí apareció el teléfono de la editorial a donde pueden también llamar.
Ya lo dijo Valdemar, está en las principales librerías en línea. Y bueno, comentarles antes de presentar al doctor, ustedes pueden hacer preguntas o comentarios en línea para yo posteriormente leérselas a los presentadores o al doctor en dado caso. Nada más quisiera mandar rápidamente saludos a Daina Corso, Geuchot, que manda saludos también. A todo el panel, Iván Moreno y Luis Castro que nos están viendo y también manda saludos para todos ustedes. Y bueno, pues ya no me distraigo más. Nada más comentarles que sí fue algo, pues fue una labor difícil a reducir el currículum del doctor Beuchot porque es un currículum bastante amplio y vaya que incluye más de 100 libros editados. Entonces, bueno, voy a hacerlo muy breve. Él nació en Torreón, Coahuila, es doctor en filosofía por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Es profesor en el posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM e investigador en el Instituto de Investigaciones Filológicas de dicha universidad, en el que fundó el Seminario de Hermenéutica. Ha publicado varios libros y artículos sobre historia de la filosofía y hermenéutica filosófica. Es iniciador del movimiento de la hermenéutica analógica. Y bueno, forma parte del Sistema Nacional de Investigadores desde julio de 1985 y desde 1990 es miembro de número de la Academia Mexicana de la Historia, correspondiente de la Real de Madrid, ocupando el sillón número 25. En 1991 se incorporó como investigador de tiempo completo al Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM y es fundador del Seminario de Hermenéutica del mismo instituto. Mauricio Beuchot ha escrito también poesía. En 2013 publican sus Poemas del Desierto, que están atravesados por el recuerdo del desierto de Torreón, el éxodo bíblico y la vivencia del éxodo intelectual. Se incluyó un poema suyo en Cantos de Sol y Viento, disco que salió a la luz con el propósito de hablar sobre la identidad de la comarca lagunera. Y en el 2013 participa en el primer coloquio de poesía mística en México y en América Latina. Y bueno, pues sin más, cedo la palabra al doctor Beuchot. Bienvenido, adelante. Gracias, muchas gracias. Buenas noches. Quiero comenzar agradeciendo a Teresa Muñoz, a Jesús Herrera y a Valdemar Ayala por la oportunidad que me dan de presentar este libro, al que le tengo mucho cariño. También a Quintanilla Editores, a través de Valdemar y todo un equipo que han hecho de este libro una obra de arte. Me parece que es una obra de arte estética, es algo sumamente encomiable, porque además es como más también se antoja leer un libro. Yo utilicé la filosofía, el pensamiento de Søren Kierkegaard, porque lo encuentro muy asociado con lo que han mencionado tanto Jesús Herrera como Valdemar Ayala, que es mi propuesta filosófica de una hermenéutica analógica. En este caso, quise encontrarla en Kierkegaard como dialéctica analógica. La dialéctica ya la explicaron, tanto Jesús Herrera como Valdemar Ayala, es el diálogo, desde los griegos fue la idea de una filosofía en diálogo, y también, como lo señaló Valdemar, llega en el siglo XIX a la dialéctica hegeliano-marxista. Pero también, como lo han señalado ambos, encontré en Kierkegaard una dialéctica diferente, una dialéctica distinta, una dialéctica nueva, una dialéctica poco conocida. Es la dialéctica de la analogía. Una dialéctica que no hace síntesis destruyendo los opuestos, destruyendo los contrarios, sino que trata de unificarlos, de hacerlos convivir, como lo han señalado, y es algo sumamente importante. El que recogió esta idea de una dialéctica sin síntesis, de una dialéctica abierta, fue antes que nadie Unamuno. Miguel de Unamuno
fue gran lector de Kierkegaard. Inclusive aprendió danés para poderlo leer en el original. Y lo plasmó en sus obras, tanto literarias como filosóficas, que a tal punto que incluso, no siempre, pero en algunas historias de la filosofía, han tomado a Unamuno como existencialista. El existencialismo es el que más ha respondido a las inquietudes del ser humano. Por eso a mí me ha gustado esta línea y por eso trabajé el pensamiento de Kierkegaard, que además se presta mucho a hacer una respuesta en la actualidad. En la actualidad, como lo han señalado, a través de la pandemia, vivimos bastante angustia y depresión. Por eso, igualmente, como lo señaló Jesús Herrera, lo he asociado con el pensamiento de Freud. Y además, en Freud encontramos una dialéctica muy parecida, igual que en Nietzsche, una dialéctica abierta, una dialéctica que no llega a la fusión de los contrarios, sino que los hace que convivan, los hace permanecer en su misma diferencia, en su misma diversidad. Y también, como señalaba Valdemar, es una dialéctica muy diferente de la que más se conoce, la hegeliano-marxista. Es una dialéctica distinta. Hay alguien que ya la había trabajado, según encontré poco a poco después, que fue Theodor Adorno. Adorno le llama la dialéctica negativa. Pero recordemos, Adorno hace su tesis de doctorado sobre la estética de Kierkegaard. Fue muy amante de la estética. Por eso Kierkegaard se presta mucho a la estética. Y creo que también mi hermenéutica analógica se presta a la aplicación a la estética, tanto del cine. Me encantó lo que decía Valdemar Ayala, que se ha aplicado al cine, a la cinematografía, pero también en Argentina la están aplicando en una universidad de la Patagonia a la pintura. Es algo también nuevo porque la hermenéutica se aplicaba casi únicamente al texto escrito, al texto de tipo documento escrito. Pero textos son muchas cosas. Textos son las pinturas, las esculturas, todo lo que es susceptible de interpretación es un texto. Y por eso también a mí me ha llamado la atención el aplicarlo a la filosofía. En este caso, como se ha visto, a la filosofía de Søren Kierkegaard, que responde mucho a la situación actual que pasamos en la pandemia, que es de angustia y depresión. Como lo señalaba el mismo Valdemar, sintió angustia por la separación. Y es exactamente la definición de la angustia. La angustia es la ausencia de la persona. Es cuando nos quedamos solos. Ya incluso lo recoge mucho el psicoanálisis. La angustia es el abandono primario, el abandono más profundo que siente el ser humano, que es sobre todo ante la muerte. Por eso conviene pensar en la muerte a través del afecto con las demás personas, con nuestros seres queridos, porque eso es lo simbólico, lo que está, un signo que está rodeado de afecto. Y sé que ya me queda muy poco tiempo, voy a terminar, voy a concluir y a sintetizar. A mí me pareció muy atractiva la personalidad de Kierkegaard, porque hacía de su teoría práctica, hacía de su pensamiento vida. Por eso les gustó tanto a los existencialistas, lo ha señalado Jesús Herrera. Kierkegaard fue utilizado por Heidegger, el gran Heidegger. Toda su teoría del ser humano como angustia en el gran libro Ser y Tiempo se lo debe a Kierkegaard. Y también, para concluir esto, otro gran existencialista que fue Jean-Paul Sartre. Tiene en un volumen colectivo que se llama Kierkegaard Vivo, tiene el agradecimiento, todo lo que le debe a este gran pensador que fue Søren Kierkegaard. De manera que me parece a mí que me aporta mucho pensamiento para seguir desarrollando la hermenéutica analógica, la dialéctica analógica, como la encontramos en Kierkegaard, y en la cual me han ayudado a desarrollar estos excelentes amigos míos que están en nuestras pantallas. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor. Aquí tenemos nada más saludos de José Octavio Domínguez todavía, de Sandra González, de Fernando Barajas. No tenemos todavía preguntas o no sé si alguien de los presentadores quiera agregar algo a esto que dijo el doctor o algún otro comentario que quisieran agregar. Les recuerdo a todo el público que nos está viendo y les agradezco de antemano que nos estén viendo. Les recuerdo que esta presentación queda grabada y que la pueden volver a ver desde el principio y pueden compartirla también con quien ustedes gusten. Esa es la ventaja de estar aquí en estos medios electrónicos. No sé si tengan algún otro comentario, algo que quisieran agregar a esta presentación. Valdemar, Jesús, adelante, doctor. Mientras llega alguna pregunta que con mucho gusto voy a tratar de responder, quisiera un poquito abundar en esta idea que tomo de Kierkegaard de una hermenéutica analógica. Hermenéutica porque es técnica de la interpretación, ciencia y técnica de la interpretación de textos. La hermenéutica es la rama de la filosofía que nos enseña a interpretar. Interpretamos en las carreras de literatura, en las carreras de filosofía, en las carreras de comunicación, en las carreras de psicología, en todo lo que es prácticamente las humanidades. Y analógica porque se basa en la analogía, es decir, la analogía que viene desde los pitagóricos, pasa por Platón y llega a Aristóteles, que es, la analogía es evadir la pretensión de ser de la univocidad. Una hermenéutica que tendría que ser completamente exacta, rigurosa, rígida incluso. Y el otro polo es la hermenéutica equivocista. El equívoco, ya ven, sabemos que no nos lleva más que a perdernos, ¿verdad? Una hermenéutica equivocista se permite todo tipo de interpretación subjetiva que no tiene ningún arraigo en la realidad, en la objetividad. En cambio, una hermenéutica analógica trata de ser abierta, pero también consistente. Yo creo que eso es lo que vale la pena tomar en cuenta de una hermenéutica analógica, que me parece a mí que es lo que está necesitando la filosofía actual. Por eso yo me explico el que ha sido bien recibida, no solamente aquí en México, sino en otros países, tanto de Hispanoamérica como en España, en Italia, etcétera. Inclusive a mí me llamó mucho la atención, hay una traducción de mi tratado de hermenéutica analógica al rumano, ¿verdad? Idioma que ni siquiera entiendo, pero me da a ver que se está utilizando en otras partes. Tenemos una pregunta, doctor. Ay, sí. Bueno, tenemos más saludos, pero sí hay una pregunta que le voy a leer. Tenemos saludos de Juan Carlos Ortiz, de Guillermo González, de Gisela Nonaca, y tenemos una pregunta de Luis Fernando Barajas. ¿Cuáles son las implicaciones éticas de la hermenéutica analógica en Kierkegaard? Y luego tiene un comentario, el doctor Beuchot ha aportado en el campo educativo con su propuesta de hermenéutica analógica. ¿Abona algo en específico el estudio de Kierkegaard desde esta perspectiva a la educación? Sí, mire, yo creo que tanto a la ética como a la pedagogía. Usted sabe que en la más reciente filosofía de la educación ha regresado mucho el concepto de virtud, de enseñanza en virtudes. Yo no me lo podía creer. Yo pensaba que la noción de virtud era algo sumamente pasado ya, periclitado, perdido en la historia, y sin embargo hay corrientes actuales en la pedagogía que están trabajando el concepto de virtud. Y es lo que plantea Kierkegaard para el estadio ético. Primero se da el estadio estético, en el que el valor es lo impactante, lo interesante. Se estaba refiriendo de seguro a los románticos de su época. Pero después hay que pasar, según él, al estadio ético, y allí sí es el compromiso, es la responsabilidad que se da en una ética de virtudes,
como ahora se está dando también en una pedagogía de virtudes, e incluso, ya para que no nos extrañe, en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM se está cultivando una epistemología de virtudes, que ya me parece a mí que nos da la razón de por qué es tan importante recuperar esa noción de la virtud. La analogía, además, es parte de la estética, no solamente de la ética, de la estética. Yo recuerdo el que decía que la analogía era el núcleo de la poesía, fue nuestro gran poeta, premio Nobel, Octavio Paz. Yo pude hablar con él en 2 ocasiones, pidió dialogar conmigo, claro, acerca del tema de la analogía, porque para él la analogía era muy importante para la poesía. Yo creo que Valdemar conoce eso, ¿verdad? Octavio Paz ponía la analogía como el núcleo de la poesía y dialogamos en 2 ocasiones acerca de eso. Claro, él entendía la analogía más del lado de la metáfora, como buen poeta. Yo lo entendía más del lado de la metonimia, como más bien en la filosofía. Entonces, yo le respondería, agradezco esta pregunta que se me ha hecho, y diría sí, efectivamente, la hermenéutica analógica retoma de Kierkegaard el estadio ético, sobre todo el estadio ético, y trata de plasmarlo en una pedagogía de virtudes, que es lo que está más nuevo, más reciente en la filosofía de la educación de nuestros tiempos. Tenemos otras preguntas, doctor. Jazmín EF quisiera preguntar si la filosofía de Kierkegaard de la que trata el libro es accesible a cualquier lector o si es necesario tener conocimientos previos del tema. Es interesante que comenten que se puede apreciar dentro de nuestro contexto actual de vida. Sí, yo creo que no se necesitan muchos prerequisitos para poder comprender el libro y el pensamiento de Kierkegaard, sobre todo porque, como decía, fue tomado por los existencialistas, los pensadores existencialistas, en el sentido de que respondía mucho a las cuestiones vivas, a las cuestiones de nuestra existencia, a las cuestiones de nuestra vida como seres humanos. En ese sentido, todo ser humano es filósofo, porque todos nos planteamos preguntas que van más allá de lo que puede responder la ciencia, y eso es lo que nos toca también como pensadores, como filósofos. Tenemos una pregunta de David Gómez. ¿Cómo pasar al estadio religioso en un contexto en el que predomina el hedonismo, estadio estético? ¿Algunos tips para seguir indagando en ello? Sí, miren, el propio Kierkegaard utilizaba la noción de salto al vacío para pasar del estadio estético, que es el del hedonismo, que es el de lo impactante, lo interesante, que era lo propio de sus amigos, los artistas románticos. Hay que pasar al estadio ético, decía Kierkegaard, mediante un salto en el vacío. Imagínese usted, ¿verdad? No veía una manera distinta de poder pasar a eso más que brincando totalmente. Y lo mismo dice para pasar del estadio ético al estadio religioso, es otro salto al vacío, el salto hacia la fe, hacia una aceptación del misterio, ¿verdad? Y yo creo que solamente mediante una pirueta como la que pide Kierkegaard puede uno acceder a esas dimensiones tan diferentes. Tenemos Griselda Pedrosa hace 2 preguntas. Dice, ¿cómo puede hacerse compatible la idea de Kierkegaard de salto de fe con la hermenéutica analógica y con la dialéctica analógica? Sí, mire, yo creo que muy bien, esa es muy buena pregunta. Yo creo que se puede hacer perfectamente porque en una hermenéutica analógica no podemos permanecer estáticos, que sería la hermenéutica unívoca o univocista, así totalmente rígida, exacta, rigurosa, que pocas veces lo podemos conseguir. Pero tampoco es un salto, digamos, a lo loco, como sería en una hermenéutica equivocista, una hermenéutica equívoca en la cual todo es ambigüedad, todo es confusión, todo es oscuridad, etc. La hermenéutica analógica trata de dialectizar, de conjuntar tanto la univocidad como la equivocidad. Hubo un gran filósofo postmoderno que fue Gilles Deleuze,
que me encanta. Él decía, yo soy univocista equivocista. Pues eso es la analogía, ¿verdad? Tratar de tomar lo bueno de la univocidad y lo bueno también, la apertura que tiene la equivocidad. Ok, tenemos dos preguntas más. Bien, Muy es bien. Cocholi SP. ¿Sería posible implementar la hermenéutica analógica a los textos jurídicos? Ya se ha hecho porque la hermenéutica analógica utiliza el concepto de analogía y la analogía es para donde hay lagunas de ley, es para tener, digamos, los casos que fueron semejantes y tratar de aplicarlos para esclarecer los nuestros. Claro que en México no es pura jurisprudencia, donde más se usa la jurisprudencia es en Estados Unidos, y allí se usa mucho el argumento por analogía. Pero fíjese, un gran abogado, amigo mío, Diego Valadez, me decía que les diera clases de hermenéutica analógica en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, porque siempre hay lagunas de ley, siempre hay lagunas en la ley. Inclusive me dejó así pasmado, es algo que más bien nos debe dar risa, bueno, también coraje, dice, muchas leyes están hechas para que no se entiendan. Eso sí ya está exigiendo, no nada más pidiendo, sino exigiendo hermenéutica analógica. Le dije, ¿cuál, Diego, cuál? Le dio un ejemplo, que lo voy a decir porque se ha aplicado ahí la hermenéutica analógica, la ley de jubilación. Sí, pero no, no, pero sí, sí, pero quién sabe, pero a lo mejor. Entonces, eso es pura equivocidad. Ahí hay que tratar de aplicar la hermenéutica analógica para reducir lo más posible esa ley, que está bastante ambigua, a cierta claridad. Y muchas gracias por esa pregunta. Oralia Esparza, que ya me está reclamando que me salté su pregunta, pero no, Oralia, es que a mí me aparece después de la que acabo de hacer. Entonces va la pregunta de Oralia Esparza. Dice, entiendo que en Gadamer lo metafórico, lo poético, la poiesis es un camino más al conocer al episteme. Kierkegaard, con su dialéctica analógica abierta, nos da pauta a la vivencia amorosa en ruptura como una experiencia interpretativa al diálogo, a pesar del sufrimiento, a lo íntimo. Sí, yo creo que sí, porque miren, el mismo Gadamer fue sumamente hermeneuta analógico. Gadamer fue el que puso, digamos, la hermenéutica en circulación después de su maestro Heidegger en el siglo XX. Recordemos que Gadamer vivió 100 años, más de 100 años, porque murió hasta 2002 y había nacido en 1900. Pero Gadamer decía que la clave de la hermenéutica, la clave de la interpretación, es la virtud de la frónesis. Fíjense otra vez, epistemología de virtudes. La virtud de la frónesis o prudencia. Y si vamos a Aristóteles, nos encontramos con que la frónesis o prudencia, como dice el libro sexto de la Ética Nicómaco, es pura analogía. Analogía puesta en práctica. Analogía hecha carne. Analogía hecha vida. Esa es la idea que tiene Gadamer de que la hermenéutica tiene el esquema de la analogía. Bien, le agradezco a Luis Fernando Barajas su comentario, Guillermo González Román. Tenemos Francisco Ramírez, pregunta, ¿qué papel juega el infinito Dios para este pensador en relación en la clave de interpretación de la realidad? Sí, un papel fundamental porque para él la angustia viene en el momento de la elección y la elección se hace en un instante, ¿verdad? Pero va a repercutir para él, que era creyente, para toda la eternidad. Por lo tanto, tenía que optar, según Kierkegaard, Dios o no Dios. Y en ese sentido, ya la elección que se hace en un instante queda para toda la eternidad. Esta es la última pregunta porque ya estamos sobre el tiempo. Les agradezco a todos los que nos están viendo, a todos los que han compartido comentarios. Es una pregunta de Iván Moreno.
Dice, ¿cómo se interpreta desde la hermenéutica analógica el estilo y uso de Kierkegaard del seudónimo al redactar y firmar algunas de sus obras? Sí, es muy interesante esto, porque ciertamente Kierkegaard no usa el seudónimo para crear equivocidad, no crea el equívoco. Hay una cosa que es muy importante en ese tiempo, que usaron mucho los románticos, por ejemplo Schlegel, Friedrich Schlegel, que fue la ironía. Recordemos que la tesis de Kierkegaard fue sobre la ironía en Sócrates, y también usa el seudónimo de una manera irónica, no para crear equivocidad, sino para crear otra vez analogía. El gran poeta Octavio Paz, en un libro precioso que se llama Los hijos del limo, habla de los románticos, los simbolistas y los surrealistas. Y de los románticos dice que usaban la ironía como analogía, porque si fuera pura equivocidad, no sería ironía, sino sarcasmo, es decir, herida profunda de la cual no se puede uno restablecer. Y en cambio la ironía era ante lo imposible, ante la situación mala, ante la situación difícil, pero con una cierta esperanza, con un cierto optimismo. Bien. Oralia Esparza y Francisco Ramírez agradecen la respuesta que dio a sus preguntas. Pues a nombre de Quintanilla Ediciones, del mío, Teresa Muñoz, le agradezco, doctor, el que haya accedido a esta presentación del libro. Agradezco a Jesús que nos haya acompañado. Agradezco a Valdemar que me haya dado la oportunidad de estar en esta presentación, de organizar esta presentación. Agradezco a todas las personas que se conectaron con nosotros en vivo. Gracias, Pablo, felicidades a todos. Nos hace llegar ese mensaje Pablo Elías. Y David Gómez, muchas gracias a todos. Les agradezco infinito. Recuerden que aparecen los cintillos donde pueden ustedes encontrar el libro, y recuerden también que esta presentación se queda en el Facebook y ustedes la pueden seguir compartiendo. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Y muchas gracias.